El suelo es una parte fundamental de los ecosistemas terrestres, un recurso agotable, empleado para la producción de alimentos. En la Argentina, el recurso suelo ha sido la base del desarrollo económico del país. Sin embargo, el que antaño fuera el granero del mundo, hoy está recibiendo los perjuicios de prácticas agrícolas que ponen en riesgo la sustentabilidad del mismo y la salud de la población. El suelo se ve muy afectado por las actividades del ser humano, se puede mejorar o se puede empeorar y tiene que ver con cómo los seres humanos nos planteamos la relación con el medio ambiente y actualmente con el suelo está pasando lo que pasa con los bosques, con las montañas, con el tema de la minería. Se lo ve como un recurso, casi que se lo toma como un recurso inagotable, cuando en realidad es un recurso que tiene sus ciclos y tiene sus tiempos. Este suelo que estamos pisando, por ejemplo, debe haber tardado 4 o 5 mil años en formarse y se puede destruir muy rápido. Algo importante también para entender es que el suelo tiene mucha vida debajo de él. Hay estudios, por ejemplo, hay un estudio francés muy interesante que ha empezado en campos ganaderos con una carga de 2 vacas por hectárea y hay más peso en mesoorganismos, sería lombrices, gusanos de suelo, en campos orgánicos estoy hablando, ¿no? Sin agroquímicos. Han encontrado más peso debajo del suelo que encima del suelo. Han encontrado 1.500 kilos debajo del suelo contra un poco menos de 1.000 kilos encima del suelo. O sea que el suelo es una fracción completamente viva. El problema es que estamos eliminando la vida de los suelos con el uso masivo de pesticidas y que eso es un parámetro que no se tiene demasiado en cuenta. En Argentina, los suelos destinados a cultivos transgénicos abarcan 22,9 millones de hectáreas, pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Jujuy, Tucumán, La Pampa y Corrientes. Sobre esas tierras se vierten 300 millones de litros de agrotóxicos por año, que afectan a 12 millones de habitantes de cientos de localidades rodeadas por estos campos. Del suelo, por lo general, se analiza los componentes químicos y un poco menos los componentes físicos, que es la estructura que forma el suelo, que es lo que permite la circulación del aire y del agua. Pero los componentes biológicos se toman poco en cuenta y es uno de los aspectos que está sufriendo una mayor degradación. Son suelos que cada vez están más muertos. Por lo tanto, para poder producir necesitan cada vez más del uso de fertilizantes químicos, que los siguen matando. Entonces se genera como un círculo vicioso. Estos suelos, que son de los mejores del mundo, si seguimos trabajándolo así, podemos llegar a que no lo sean, a que sean suelos esquilmados. Bueno, entre el suelo y la alimentación existe un vínculo muy intenso, porque de hecho los productos que nosotros, los humanos, consumimos, están producidos en el suelo. Prácticamente las fábricas vendría a ser el mismo suelo. Entonces lo que nosotros echamos sobre cómo lo cuidamos, cómo evoluciona el suelo, se va a ir reflejando en la materia orgánica que después nosotros vamos a adquirir como alimentos vegetales o en los animales que comen esos mismos alimentos, ¿no? No hay muchos suelos en el mundo que tengan las virtudes que tiene el suelo argentino, el suelo de región centro argentino. Los estudiosos del suelo dicen que solamente hay 4 grandes regiones de estas características en el mundo que son los mejores suelos. Uno de ellos es la región pampeana argentina. En el caso mío, que trabajo en la región semiárida pampeana, departamento Río Cuarto hacia el oeste,
estamos sometidos desde hace ya mucho tiempo a una producción extractiva, es decir, estamos usando los mismos modelos productivos de la región núcleo maicera y sojera en un ambiente que decididamente no lo soporta, es decir, tenemos un ritmo de absorción de nutrientes, un sistema productivo en cuanto a la repetición del monocultivo en el mismo lote. Y además algo muy importante que está ocurriendo es la sobredimensión que está teniendo la agricultura. La agricultura es una actividad extractiva de nutrientes, porque las plantas, si bien fijan dióxido de carbono del aire, toman nutrientes del suelo. Cuando toman agua, arrastran con el agua nutrientes de los cuales se alimentan. Y eso, bueno, se cosecha y se lleva, se consume en otro lado y no se completa ese ciclo. La ganadería en ese sentido genera mucho más reposición con la orina, con el bosteo de los animales. Y ahí aparece una flaqueza nuestra, que es no tener una ley de arrendamientos que privilegie al arrendatario a un plazo de por lo menos 3 años que incluya la obligación de una rotación. Lo que pasa es que ha ocurrido un desbalance tremendo entre la agricultura y la ganadería. Las chacras que antes eran mixtas, que hacían sistemas de rotación agrícola-ganadero, actualmente se han especializado prácticamente en un solo cultivo, que es el cultivo de la soja, con alguna excepción que puede ser maíz, algún girasol, algo de sorgo, pero cuando digo algo es algo muy poco significativo realmente. Desde el punto de vista productivo no lo vemos una salida importante porque, digamos, los contratos de arrendamiento se hacen en soja, el productor los afronta en soja, por lo tanto siembra soja y nos está llevando a una acidificación permanente de los suelos. Creo que debería haber un sistema de control mucho más rígido, donde los arrendatarios deberían ser socios de la producción. La agricultura se está trabajando con un concepto muy parecido a la minería. Se extraen nutrientes que después no son repuestos. Eso obviamente cualquier persona medianamente inteligente se da cuenta de que eso tiene un fin. Digamos, en algún momento, si se siguen tomando relaciones que son cíclicas, como si fueran relaciones lineales, el nutriente se agota. El problema de la agriculturización tan importante, sobre todo vinculada al monocultivo de soja y en general de cereales transgénicos, ha generado una revolución importante en el uso del suelo. Y en ese sentido toda la pampa húmeda y semihúmeda de la Argentina está afectada por el tipo de cultivos, que tiene complicaciones no solo a la salud, sino también al tipo de suelo y también a las capas freáticas, ya que en muchos lugares de nuestra región la freática está muy cerca de la superficie del suelo y ya con varios años de fumigación esto ya está teniendo complicaciones. Según los expertos, los plaguicidas están diseñados para destruir determinados organismos vivos. Sin embargo, su campo de acción se ha extendido de manera alarmante, generando serios daños en los ecosistemas y en la salud de las personas. Los plaguicidas viven decenas de años en la tierra, se diseminan recorriendo largas distancias, arrastrados por los vientos y el agua, o ingeridos por el ganado junto con el pasto o los granos, con lo cual entran en la cadena alimentaria de los humanos. Específicamente en el caso nuestro, como Defensoría del Pueblo, hemos tenido 2 reclamos importantes vinculados a la manifestación de este conflicto ambiental que se da entre el ámbito urbano y el ambiente rural, que son las fumigaciones agrícolas. En el caso específico de Quintitas Golf y Cielo Oeste, que son dos barrios residenciales que están ubicados al oeste de la ciudad, donde conviven, digamos, ambos usos, el uso agrícola y el uso urbano. Y este modelo agroproductivo, agroindustrial, afecta principalmente porque ha producido la incorporación de productos novedosos, ¿no? Por un lado, organismos modificados genéticamente, y la otra es que estamos haciendo un sistema de producción de alimentos con la utilización de una gran cantidad de químicos. En la Argentina, como ser, hemos pasado de consumir 30 millones de litros de agroquímicos
a consumir 300 millones de litros en 14 años. O sea, pasamos a incorporar al campo, a nuestro suelo, 1000% más de agroquímicos, ¿no?, que están en el suelo, que pasaron a las plantas y que de las plantas pasan a nosotros. Este modelo de producción, en su fase de reproducción en función de los precios internacionales que tiene, ha roto la barrera urbana y ha ingresado hacia el interior de la ciudad. En la ciudad de Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba, los vecinos de diferentes barrios se han manifestado en contra de las continuas pulverizaciones que se realizan sin control en los campos de soja aledaños a sus viviendas. En el caso de Río Cuarto, específicamente Quintitagol, se trata de un predio que está en el ambiente, en el dominio urbano. De manera tal que ahí hay una flagrante ilegalidad en cuanto al tipo de uso, porque adentro de las ciudades los usos que plantea el Código de Planificación Urbana son residencial, esparcimiento, industrial, de servicio, pero nunca agricultura y ganadería. De manera tal de que ahí vemos cómo el modelo ya no puede expandir más su frontera e ingresa al interior de las ciudades. Yo soy Elsa González y formo parte de un grupo de vecinos que habitamos el barrio Quintitas Golf. Es de Río Cuarto, es un barrio periférico y el problema que tenemos es que terrenos que están alrededor de nuestras casas son sembrados con soja y recibimos todos los años fumigaciones con glifosato y con otros productos que para nosotros son tóxicos. Mi nombre es María Carolina Bartellini, soy de Río Cuarto y bueno, quería hablar como ciudadana común, que me preocupa que no se mire a futuro cómo se está trabajando a nivel agropecuario, bueno, a nivel de cuidado ambiental en definitiva. Hemos empezado a observar muchos problemas de salud en la población y investigando y llevando adelante una lucha para contrarrestar esto, descubrimos que esos terrenos figuran en la Municipalidad de Río Cuarto como residencial 5, o sea que el uso del suelo impone ciertas restricciones. Por ejemplo, no está permitido la siembra ni ninguna actividad rural. Estamos viendo, se palpan a simple vista los problemas que hemos tenido en las sierras de aludes, en el sur de Córdoba con tormentas de tierra, los cambios en el clima, las alergias hoy en día, las cantidades de enfermedades que hay, todas esas cosas me preocupan, creo que no hay una regulación clara. Personalmente también me muevo por bastantes lugares de la provincia, por algunos pueblos porque soy docente y voy a dar clases en algunas escuelas de pueblos y en una escuela rural, por ejemplo en Malena, en Olaeta, en Charras, y cuando vamos por la ruta vemos que en épocas de fumigación nos pasan los aviones por encima, fumigando. O sea que estamos un poco todo el tiempo en riesgo de ser intoxicados por todo lo que aspiramos. Y bueno, las aguas también están siendo contaminadas, el agua potable, que debería ser potable, sabemos que corremos el riesgo de que nos intoxiquemos también al tomar esos productos a través del agua. Creo que por ahí se está mirando mucho el tema económico que tenemos, que nos puede afectar ahora a corto plazo, y no se está mirando lo que estamos dejando a nuestras futuras generaciones. Yo pienso que está muy bien que al campo le vaya bien y que ganen mucho dinero, y no cabe duda que eso puede llevar a que el país mejore en un montón de aspectos, pero creo que no tendría que ser a costo de la salud de la población, y el costo del medio ambiente es demasiado alto para pagarlo. O sea que creo que habría que encontrar la manera de que ambas cosas se puedan complementar, digamos. Nos encontramos con una realidad muy grave, que es real, de que la población está muy enferma, que cada vez se enferma más, que cada vez usamos más agroquímicos, y que lo que estamos viendo se podría haber parado si hubieran tomado medidas de precaución. Herbicidas, insecticidas, fungicidas. Se los llaman fitosanitarios o agrotóxicos y tienen detractores y defensores. Los primeros se han incrementado y han alzado sus voces
para denunciar los daños cada vez mayores de una práctica muy rentable para unos pocos que no cesa y exigir respuestas en torno de las consecuencias que afectan la salud y el ambiente. Por su parte, los defensores de estas prácticas invocan el uso y la dosificación responsable de las sustancias y la implementación del periodo de carencia, tiempo que en teoría debe transcurrir entre la fumigación y la cosecha para que el consumo del producto no sea tóxico. No obstante, las numerosas voces de denuncia reclaman ante las autoridades políticas, ante la justicia y ante la opinión pública una legislación que los proteja. A partir del convencimiento que la exposición de la gente a la aplicación de agroquímicos y su alto nivel de toxicidad producía patologías severas, malformaciones, que me llevó a profundizar el tema. Esta profundización tuvo que ver con la consulta a especialistas, la consulta a médicos. Me he reunido con el gobernador de la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que esta es una problemática que atañe a toda la región centro. He tomado contacto con jueces que han debido aplicar principios precautorios para evitar los efectos, los niveles de toxicidad como consecuencia de este modelo agroindustrial que apunta prácticamente a este cultivo único, a la sojización de la producción agropecuaria de la provincia de Córdoba, y a partir de allí, y con este diagnóstico y en el convencimiento personal de que efectivamente se están produciendo todas estas situaciones no deseadas en el campo de la salud humana y del medio ambiente, tomamos la iniciativa de producir un proyecto que implique una modificación legislativa que genere una prohibición respecto a las fumigaciones aéreas y las fumigaciones terrestres respecto a determinada cantidad de metros a partir de la frontera de las poblaciones urbanas. Estamos trabajando hace bastantes años, desde el año 2005 hasta la fecha, en las poblaciones humanas expuestas a los plaguicidas. Aquellas poblaciones que son más vulnerables, o sea, con las poblaciones rurales especialmente, y fundamentalmente con los aplicadores de plaguicidas, estudiando el material genético de las poblaciones. Hemos trabajado en algunas localidades de la provincia, como son las vertientes, Marcos Juárez y los alrededores de Río Cuarto. Vemos que hay un daño en el material genético aumentado, es decir, que podemos estar en esta primera etapa de nuestra investigación diciendo que esas personas que están en contacto directo con los plaguicidas, tienen un riesgo aumentado a padecer algún tipo de enfermedades o problemas reproductivos, que sería necesario aumentar las medidas de prevención. Nosotros nos hacemos eco en la Facultad de Medicina de Córdoba del reclamo de un montón de organizaciones de vecinos que vienen reclamando de que están enfermándose por la acción de las fumigaciones, de los pueblos fumigados. Estamos viendo enfermedades muy graves, o sea, cuando ya estamos viendo cánceres y malformaciones congénitas en la población, quiere decir de que los efectos sanitarios y ecológicos se vienen acumulando en forma tan fuerte como para que estas se estén manifestando en estas enfermedades tan graves, ¿no? Por otro lado, también estamos haciendo estudios de ambiente con relación a básicamente la fauna silvestre y hacemos exactamente lo mismo, es decir, estamos estudiando cómo incide ese plaguicida sobre aquellos organismos que están expuestos habitualmente en los ambientes rurales, como pueden ser los anfibios. Municipios, universidades, áreas de salud, sectores vinculados a la producción agrícola, organismos no gubernamentales, vecinales, entre otras entidades, se hacen eco de los reclamos de los pobladores de las zonas rurales y periurbanas, donde se desarrollan actividades agropecuarias basadas en el actual modelo de producción agroindustrial. En general hay responsabilidad de autoridades provinciales y municipales. En el caso específico del radio urbano es la municipalidad la que tiene específicamente que
dejar bien en claro cuáles son los usos e impedir aquellos usos que no están contemplados. Cuando hay dos usos tan contrastantes entre urbano y rural, un ABC de la planificación territorial implica que va a haber siempre conflictos, son territorios de conflicto. La idea que hemos propuesto a los legisladores es generar un anillo que se llama anillo de contención o anillo de regulación, donde hay la aplicación de ciertos herbicidas no es tan, es mucho más rigurosa, hay muchas más restricciones, de manera tal de que estos territorios haya más amigabilidad, digamos, entre un ambiente urbano y el rural. Yo estoy absolutamente convencido que aquellas iniciativas legislativas importantes que, bueno, pueden generar como principal objetivo la mejoría de la calidad de vida de la gente, pero que a su vez genera colisión de intereses, debe ser sometido a un doble consenso. El consenso político, que es aquel que tengo que perseguir en el ámbito legislativo para lograr obtener la mitad más unos, al menos, de los votos para que esto, que es un proyecto, se transforme en ley, pero fundamentalmente el consenso social, aquel que da legitimación a una iniciativa. Nosotros creemos que uno de los pilares fundamentales para comenzar a corregir esto es la educación. Nosotros creemos que los agroquímicos tienen que ser aprobados por salud, por un organismo que dependa de salud humana y de ambiente, ¿no? Como es en Canadá, y no por los mismos productores que lo van a utilizar y van a aprobar lo que ellos están necesitando. Y las mismas empresas que van a aprobar o van a querer que se aprueben los productos que ellos están vendiendo. Hemos propuesto que se reglamente específicamente en lo que se refiere a estudios de toxicología en aquellas personas expuestas a los plaguicidas, y también proponemos que se puntualice aún más sobre las medidas de protección que se deben utilizar, tanto para la salud ambiental como para la salud humana. Y después hay que prohibir directamente las fumigaciones aéreas. Las fumigaciones aéreas con la cantidad de agroquímicos que se están usando son criminales, es como hacer guerra química sobre la población. Tenemos que hacer cambios profundos en nuestra manera de relacionarnos, de entender el mundo, digamos, de relacionarnos con el medio ambiente, con los semejantes. Si seguimos viendo todo como una fuente ilimitada de recursos, donde hay que sacar las máximas ganancias posibles en una generación, con una perspectiva completamente egoísta, pero ya no solo intrageneracional, sino intergeneracional. Estamos siendo terribles con las generaciones que vienen, le estamos terminando los recursos y da la sensación que no nos importa demasiado, ¿sí? Si no cambiamos eso, es muy difícil que cambien las tecnologías, porque las tecnologías son productos de maneras de pensar, de modo tal que yo creo que los cambios son mucho más profundos que los cambios tecnológicos y que los cambios profundos llevan tiempo, a menos que haya acontecimientos que nos hagan cambiar rápido, que también suele pasar. Hoy las voces de protesta se suman y exigen conciencia para comprender y urgentes acciones de compromiso para generar el cambio.